Vamos a iniciar ahora con la mesa redonda sobre el módulo de operatoria obstétrica. Como vimos en las ponencias que acaban de exponer los doctores, vimos cada uno de los forceps que se utilizan actualmente. ¿Sí? Vimos forceps Alimas, vimos el forceps Killian y el vacuum extractor. Iniciando con la mesa redonda, vamos a empezar con una pregunta sobre cuáles serían los beneficios de cada uno de ellos. El primero, ¿qué beneficio tendría para los ponentes el uso de los forceps Salinas? Muy bien, muy buenos días. Bueno, pues uno de los beneficios que podemos nosotros tener es disminuir la incidencia de la operación cesárea y con ello, obviamente, la morbilidad materna posteriormente. También otro de los beneficios, el abreviar el segundo periodo de trabajo de parto en aquellos fetos que tienen la oportunidad de nacer vía vaginal y que el solo hecho de permanecer por un tiempo prolongado en el canal de parto pudiera repercutir en su estado clínico. Por ejemplo, en las pacientes que cursan con una pérdida del bienestar fetal, siempre y cuando se cumpla con todas las indicaciones que ya comenté en el video que acabamos de observar para la aplicación del forceps. Muy bien, muchas gracias. Doctora Rule, ¿usted qué nos podría decir sobre los beneficios del uso del vacuum extractor? La pantalla de la doctora también, por favor, y del doctor Yaras. Bueno, causa menos lesión a la madre, es más fácil la aplicación, se requiere menos entrenamiento y el dispositivo es muy sencillo. Realmente solamente con saber la técnica se puede capacitar al personal en la utilización del vacuum. Lo contrario, como el forceps, sí requiere un poquito más de entrenamiento y las complicaciones suelen ser un poquito mayores para la parte materna. Gracias. En su caso, doctor Yaras, ¿cuáles serían los beneficios del forceps Killian? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Generalmente, yo creo que el mayor beneficio que nos puede aportar cualquier tipo de forceps es tener el conocimiento de su uso. Más que nada, cualquier instrumento es tener el conocimiento porque eso nos va a dar el beneficio que le podamos aportar a la paciente. En este caso, la experiencia que tenemos acá, más que nada en la zona donde utilizamos el forceps Killian, pues es aquel que es un forceps, al ser no fenestrado, que tiene una similitud, el Lucar Killian al forceps Salinas, pues nos ayuda al momento de hacer rotaciones o tracciones, no lesionar lo menos posible el piso pélvico. Al ser también un forceps casi rectos, recordemos que sí cuenta con una curvatura pélvica, pero menos pronunciada, pues entonces eso nos va a ayudar al momento de hacer la tracción, al seguir la curvatura de Carlos que ya veíamos del piso pélvico, pues también hacer menos arrastro, menos abrasión de esa zona. Pero sin embargo, cualquier instrumento, cualquier beneficio que podamos ofrecer a las pacientes, siempre va a ir de la mano del conocimiento del instrumento pues, que estamos utilizando. Si conocemos nosotros mejor el Killian, la doctora conoce mejor el vacuum, se conoce mejor los Salinas, pues vamos a usar en aquellos que tengamos el conocimiento de su uso y obviamente pues las indicaciones meramente necesarias, sino empeñarnos en sacar un bebé cuando las condiciones pues no son las adecuadas. Sí, es totalmente de acuerdo, ¿verdad? El uso de cada uno de los instrumentos va a depender mucho del operador, ¿verdad? Va a depender de qué tan entrenado esté en cada uno de ellos, ¿verdad? Acaban de mostrar ahorita o mencionar, ¿verdad? ¿Cuáles beneficios de cada uno de ellos? Ahora, en cuanto a cada uno de ellos, ¿cuáles serían las complicaciones más frecuentes en cada uno? Por ejemplo, en los forceps Salinas. Dentro de las complicaciones más frecuentes con el forceps Salinas, pues pudieran ser más que nada las marcas, que ya lo comentó el doctor Martínez ahorita en su plática, pudieran ser bueno, en segundo lugar, los desgarros del piso pélvico también.
Bueno, también referente a lo que comentaban ahorita, no hay una curva de aprendizaje propiamente dicha sobre el uso de forceps, es decir, no puedo decir que aplicar 50 forceps me hace experto en esa aplicación. Sin embargo, sí es muy importante señalar que el forceps que debemos aplicar es aquel que dominemos. Y precisamente la idea es evitar las marcas faciales, evitar las fracturas, etcétera, etcétera, y sobre todo algo que pueda marcar la vida de un recién nacido. Correcto. Doctora Rule, en cuanto al el vacuum extractor, ¿cuáles serían las complicaciones más frecuentes de su uso? Bueno, la más frecuente, sin lugar a dudas, es el cefalomatoma, que tiene una recuperación entre 48 a 72 horas. Puede haber hemorragia intracraniana, que esa es de las más graves y de las menos se presenta, laceraciones, y también hay desgarros perineales, en general de primero o segundo grado, que son los que se reportan más como complicación. Ok, muy bien. Doctor Yaras, en cuanto al el forceps Gillan, ¿cuáles serían las complicaciones más frecuentes que se ven con su aplicación? Sí, claro, las complicaciones, recordemos que el forceps Gillan, aunque tiene una articulación por deslizamiento, a diferencia, por ejemplo, del forceps Salinas, pues cuando hacemos una fijación, cuando articulamos ya para hacer la rotación o la tracción, fijamos la cabeza fetal. Entonces, al fijar la cabeza fetal, el forceps Salinas permite la movilidad, el forceps Gillan no, la fija, y toda fuerza ejercida sobre el forceps, la presión en la cabeza fetal o la fuerza ejercida en la cabeza fetal es directamente proporcional a la fuerza que el operador ejerce. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes pues podría ser al momento de ejercer mayor fuerza, las fracturas de cráneo, los cefalohematomas, las marcas faciales y pues indiscutiblemente pues los desgarros de piso pélvico. Que recordemos que en este forceps sí hay una curvatura pélvica muy poco pronunciada, entonces siempre cualquier manipulación la debemos de trabajar por abajo de la horizontal de la madre. Tanto la colocación como la rotación. Posteriormente, como cualquier otro forceps, ya al momento de la tracción, pues cuando rebasamos la síntesis del pubis, pues podemos rebasar esa horizontal. Pero antes, esos forceps lo que más hemos visto, pero son las marcas dependiendo siempre de la fuerza del operador. Correcto. Ok, viendo entonces en cuanto a las complicaciones de los diferentes instrumentos, podríamos dividirlo en complicaciones tanto fetales como complicaciones maternas, ¿verdad? Las complicaciones fetales, como habían mencionado, vendrían siendo las marcas, vendrían siendo riesgo de cefalomatoma, riesgo de hemorragia intracraneal. Y en cuanto a las complicaciones maternas, pues principalmente podrían ser los desgarros, sobre todo perineales. Ya podríamos hablar de desgarro 2, 3 hasta 4, ¿verdad? Dependiendo. Muy bien, eso es en cuanto a las complicaciones con cada uno de los instrumentos. ¿Ustedes por qué creen que actualmente haya disminuido a veces el uso de alguno de estos instrumentos? Del forceps Salinas, del vacuum, ¿por qué creen que ha disminuido actualmente en comparación en los años 60, 70, en donde se utilizaba mucho lo que eran los forceps? Yo creo que es parte de nuestro entrenamiento en la residencia. Por ejemplo, yo egresé de Centro Médico Nacional de Occidente, donde la verdad es que no es parte como de la preparación habitual el uso de la instrumentación, ni del vacuum ni de los forceps. Se utilizaban de vez en cuando por muy pocos externos el forceps Gillan, pero por ejemplo yo nunca había utilizado ni visto siquiera la aplicación de unos Salinas. Entonces yo creo que es parte como de que se ha perdido la enseñanza y no tenemos como tampoco el acceso en todas las sedes para uso de simuladores o alguien entrenado, que es la primera, como en todos los estudios te dice, lo primero que tienes que tener es personal entrenado que te verifique cada paso. Y eso yo creo que si se va perdiendo en diferentes sedes, pues se va perdiendo la escuela. Entonces yo creo que es bien importante retomar eso y que en todas las sedes se tenga acceso a la escuela, porque sí,
Por ejemplo, aquí es parte de la enseñanza desde el R2, se hacen como simulaciones y todo, pero no en todas las sedes. Entonces yo creo que eso es algo bien importante, retomar la escuela de la instrumentación. Muy bien. ¿Alguien más? Preguntarle a los ponentes, ¿existe el término forceps fallido o vacuum fallido? ¿Y a qué se refiere o qué tan frecuente es esto? ¿Quién pudiera contestar esta pregunta? La primera pregunta que hicieron, me parece que en los programas de ginecobstetricia sí se tiene contemplada la capacitación, solo que se va perdiendo porque son pocas personas las que tienen el conocimiento para la aplicación del vacuum o del forceps. Y creo que la otra causa, me parece que la más importante, es que el éxito y el aumento en la tasa de cesáreas ha disminuido la utilización la utilización de la obstétrica operatoria por las complicaciones que se tienen. Y entonces esto, aunado a la parte legal que nos inunda a los ginecobstetras, me parece que todos los médicos mejor optamos por escoger lo seguro que lo práctico, ¿no? Finalmente me parece que el forceps y el vacuum por una persona experta pudiera tener un muy buen resultado, pero también pudiera ser catastrófico el resultado si no se sabe utilizar y si no se tiene la experiencia para utilizarlo. Y con respecto a la otra pregunta, no sé si me la puede recordar, doctora. Sí, doctora. Usualmente tendemos a mencionar el forceps fallido o el vacuum fallido cuando no tuvimos éxito en la utilización del instrumento. ¿Existe realmente ese término? ¿Qué tan común es? Sí, sí existe el término. En el vacuum solamente recomienda que se intenten 3 eventos de tracción y si se pierde la presión con la cabeza, la presión que se está haciendo con el vacuum, con la cabeza, se tiene que intentar o el forceps o definitivamente hacer ya una terminación del embarazo por vía abdominal. Esto es común y esto ha sido la causa por la cual en ocasiones se prefiere utilizar mejor el forceps que el vacuum, con lo que respecta al vacuum. No sé si el doctor Flores quiera hablar del forceps. Gracias. Hola, sí, generalmente contestando por la primera pregunta que no sé si a la doctora, ¿por qué ha disminuido el uso del forceps? Pues porque lamentablemente también la medicina defensiva que nos han hecho a los ginecobstetras implementar, pues eso ha hecho o ha metido miedo a las nuevas generaciones en las cuales al momento de quererles enseñar una operatoria obstétrica adecuada, creen que la operatoria obstétrica todo es operar igual a cesárea, pero al final de cuentas no. Recordemos que somos obstetras. El obstetra pues se dedica al estudio, a la resolución de todos los mecanismos del trabajo de parto. Sin embargo, el aumento también el número de generaciones ha diluido parte del conocimiento y también es más fácil el hacer una cesárea que cuidar y llevar un trabajo de parto eutóxico y llevarlo al final, le llamarían distóxico por la aplicación de los forceps y no llevaría a mayor riesgo si digamos, metemos una educación adecuada desde que ingresan a la residencia. Lamentablemente hay sedes o subsedes en las cuales no manejan forceps y desde una subsede satanizan el forceps, llegan a una sede donde les quieren demostrar la utilidad de forceps y sin embargo, pues la lucha de ideas y de controversias, pues ahí es donde entra el dilema. Punto número 2. En la cuestión de que si existe o no el término de forceps fallido, sí lo está establecido. Sin embargo, también parte de decir nosotros que un forceps es un
fallido es reconocer la competencia, reconocer hasta dónde nosotros podemos llegar para continuar, no la aplicación o la tracción o la rotación de ese forceps. Es reconocer, si al principio, recordemos que el forceps lleva sus pasos en la aplicación, desde que presentamos las ramas, desde que hacemos la introducción de las ramas, en este caso en el Quila, hacemos la articulación, que la articulación debe ser, nosotros le llamamos como mantequilla, totalmente sin ninguna resistencia, pero si nos empeñamos al momento de poner las ramas, de estar peleando para introducirlas, al momento de hacer la articulación, nos esforzamos al momento de querer articular o al momento de hacer la tracción, recordamos que como mencionó el doctor Gerardo, pues es meramente la fuerza de los brazos y de los hombros, no recargarse hacia atrás. Si nosotros empezamos a hacer ese tipo de situaciones, debemos de tener, o nosotros, o si estamos acompañando a alguien más, decirle, oye, espérate, así sea la primera toma. Antes se decía que tenían que ser 2 a 3 tomas para decir nosotros, ya es un forceps fallido. No, tenemos que cambiar esa idea. Desde la primera toma, si esta secuencia no se da, debemos de ser capaces de reconocer que esto no va a ir más allá y pues que la paciente le hicimos el intento, porque recordemos, entre más intentos hagamos y manipulación, lesionamos mamá y lesionamos bebé. Claro. Bueno, ese sentido es muy importante aclararlo también. Entre más aplicaciones se hagan, mayor riesgo tenemos de tener una lesión fetal grave. Pero también algo muy importante que les recalco a los residentes, pues es la práctica. Entre más practiquen, pues eso les va a dar un mayor expertise. Sin embargo, sabemos también, por contraparte, que pues practicar en pacientes in vivo es algo que no debería de suceder, sino que el residente, en este caso, como siendo un hospital escuela, debe llegar al área de tococirugía, el área de expulsión, sabiendo aplicar el instrumento y sabiendo cuáles son los riesgos que puede haber y sabiendo dónde detenerse, porque en muchas ocasiones, bueno, ahorita ya no, pero pasaba que estaba solo el residente por la cantidad de trabajo que hay y al momento de estar sobrepasado, pues también se aventura o bien le lleva a la condición de que tiene que aplicar el forceps él solo. Y no, también debe de estar acompañado de una persona que esté mayor capacitada, con mayor experiencia, y esto nos va a llevar también a la seguridad de instrumento. Y del mismo modo, saber que si aplicamos un forceps y no se logra aplicar, eso es un forceps fallido o un vacuum fallido, eso no quiere decir, eso no nos hace malos y tampoco nos hace detenernos en nuestro avance de aprendizaje. Simplemente eso nos debe de servir para saber y analizar qué condiciones en ese caso fueron las que no permitieron aplicar el forceps o el instrumento de forma adecuada. Ok, muy bien. No, ya lo que mencionaba, ¿verdad? Sí es importante que la persona que vaya a aplicar ya cada uno de los instrumentos sepa sobre el instrumento, sepa evaluar la pelvis de la paciente, ¿verdad? En cuanto a lo que mencionaban de la disminución de el uso de los forceps, estoy totalmente de acuerdo. Ahora tiene que ver mucho tanto con la falta de entrenamiento durante la residencia, también por el uso o por el riesgo, ¿verdad?, de las demandas. Pero pues para eso tenemos nosotros, y yo creo que todo lo hacemos, un consentimiento informado. Yo creo que si le explicamos a la paciente el beneficio del forceps, ¿verdad?, qué es lo que por qué lo vamos a aplicar, ¿verdad?, y comentarle los riesgos, yo creo que podemos continuar aplicando. Yo creo que eso es un instrumento que no podemos dejar de utilizar, tenemos que seguir enseñando a generaciones futuras, ¿verdad? Porque yo creo que es un instrumento noble en manos adecuadas, ¿verdad? Y que sepa valorar bien su pelvis. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguno de ustedes o alguien del auditorio. Muy bien. Pues me gustaría nada más que cerráramos cada quien, los que estamos aquí en el panel, con una idea de 30 segundos que nos gustaría que se llevaran nuestros asistentes a sus casas. No sé si podemos empezar con los que están aquí por Zoom. Sí,
Sí, en el caso del vacuum, pensar que es un instrumento útil, fácil de utilizar, sencillo, pero que se requiere el conocimiento y la experiencia. Y que no perdamos esta capacidad de los que sabemos utilizarlo y tenemos una poca de experiencia, transmitir nuestros conocimientos. Gracias. Bueno, en este caso, en el caso de los forceps Killian y de la operatoria obstétrica, comentarles que es algo que debemos de retomar, algo que debemos hacer nuevamente, inculcar, no hacerlo como obligatorio, pero sí dar a conocer lo noble que puede ser un forceps bien aplicado y comprometernos aquellos que tenemos un poco más de experiencia con aquellos que quieren conocer el instrumento y enseñarles cómo utilizarlos. Obviamente no vamos a echarles mentiras de que no va a pasar absolutamente nada, pero al tener el conocimiento vamos a disminuir siempre la tasa de complicaciones y vamos a disminuir tasas de cesáreas y en un futuro, si aplicamos la operatoria obstétrica, pues vamos a disminuir muchas complicaciones que el alto índice de cesáreas nos está trayendo. Sí, yo creo que es muy importante primero empezar con proyectos como el que iniciaron con simuladores para la enseñanza, sobre todo para las personas que no tuvimos tanto acceso a la formación con forceps y continuar con la misma. La otra es que me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, en el uso del vacuum o de la ventosa, que hay menor incidencia, por ejemplo, de lesión del esfínter anal. Entonces, yo creo que también sería como una buena iniciativa incitar al uso del mismo, buscar la forma de tenerlo en el hospital y entrenarnos sobre el mismo y sobre todo pues continuar con la enseñanza y con los pasos que ya están descritos que funcionan y que no han cambiado desde el inicio de la operatoria obstétrica y hacer incidencia en el buen uso de los mismos. Sí, gracias. Y bueno, pues también el forceps debe formar parte de la currícula del estudiante de especialidad y la simulación, como comentaba la doctora Lupita, nos ayuda demasiado en que el residente llega con una competencia adecuada. Actualmente el nivel de competencia en aplicación de forceps o de vacuum debe ser el más adecuado antes de que el residente, o el mejor, antes de que el residente llegue a la sala de operaciones. Además, reconocer también que debemos de ser expertos en un solo instrumento principalmente y identificar también nuestras áreas de oportunidad y sobre eso trabajar para hacer cada día una mejor medicina, una medicina más profesional y sobre todo brindar la mayor seguridad a nuestras pacientes. Bueno, yo como comentario final, el forceps en sí es un claro ejemplo del arte en la obstetricia y todo obstetra debemos de conocerlo, de comprenderlo y de aplicarlo sin miedo, pero siempre con el debido respeto, para lograr el objetivo que todos tenemos, que es el egreso de la madre con su recién nacido en las mejores condiciones posibles. Okay. Muy bien. Pues damos por finalizado nuestra mesa redonda en cuanto a confrontando la evidencia ante la experiencia. Muchísimas gracias por su asistencia a los ponentes. Continuamos con la siguiente ponencia que se llama Forceps y complicaciones a cargo de la doctora María Guadalupe Salazar de Santiago.